Seguimos hablando con Silvia Crocetti. Silvia, en el bloque anterior estabas haciendo como una distinción entre el Islam y su parte fundamentalista, ¿no? Hablando puntualmente sobre las mujeres. Pareciera, no todo el Islam está directamente ligado con el terrorismo, ¿verdad? No, de ninguna manera. Esa es una buena pregunta. Porque es un problema la estigmatización del otro. Los hechos a partir del 11 de septiembre, que es un hecho aciago para la humanidad, desde la muerte es un hecho aciago para todos, se construye y empieza esta suerte de islamofobia. Es decir, hay musulmanes en el mundo, incluso en nuestro país, que están ligados a la migración árabe, que no necesariamente son terroristas. Claro. Esta es una obviedad lo que estoy diciendo, pero el tema que asimilar esto para el mundo y para los poderosos del mundo, que es otro nivel, esto es complejo. Hay muchos musulmanes que sufren una discriminación espantosa, fundamentalmente aquellos que viven en territorios donde no son mayoría. Y la relación con el otro, concretamente la deuda que tiene la Unión Europea, con cómo hacer para convivir y musulmanes con una población mayoritariamente cristiana o no, pero que está dentro de una sociedad liberal. Ese es uno de los temas candentes que no se resuelve. El tema de convivir con aquellas personas que no coman determinada cuestión, no beban determinadas bebidas o no se vistan de determinadas formas, podría ser una situación de pluralismo, ¿no? De tener una situación pluralista. Pero el pensamiento, me estoy refiriendo a los poderosos, porque no quiero decir que la sociedad francesa o que la maestra francesa no resuelva estas situaciones, pero el tema es quiénes son los poderosos, y el tema es también cómo se comunican, cómo se leen, cómo es toda la construcción discursiva de todo esto. ¿Qué voy? Desde los cánticos de las hinchadas de fútbol, los grandes comunicadores de los periódicos y de la televisión del mundo europeo, porque hay muchos trabajos del análisis del discurso referidos a ellos. ¿Sí? Ese es un punto. Esto no quiere decir, porque esto también, no quiere decir ni que toda la sociedad europea, digo yo la francesa, que es la más estudiada y por el mayor porcentual creo que hay, o la italiana o la alemana, ¿cómo es esa relación? Esto es un desafío para muchos, pero el tema es cómo nosotros desde acá percibimos, incluso por los medios, esta cuestión del musulmán terrorista, cuando paralelamente hay una persona que es de religión musulmana y que cumple con todos los preceptos de su religión, que está sufriendo un atentado de otro grupo musulmán, digamos. Esto es complejo de pensar, complejo de analizar, porque el Islam no dice en ningún momento ni justifica la guerra, la matanza, etc. Tiene una concepción, que se podría hablar en otro tiempo, pero no valora desde ningún punto de vista esta cuestión. Es duro respecto, por ejemplo, de las mujeres, sí, es complejo, y otras cuestiones, pero de esto al terrorismo hay. El tema es cómo hay un océano, el tema es cómo se construye. Esto tiene que ver no solo con el Islam, sino cómo se construye la imagen oriental, porque también hay cristianos en el Oriente, ¿sí? También hay judíos en el Oriente, hay una colectividad judía en Marruecos. El tema, impresionante desde lo numérico, el tema es cómo el mundo occidental, y Edward Said fue un escritor estupendo que escribió una obra que se llama Orientalismo, cómo el mundo occidental construyó y miró el Oriente. Y acá entran todas las variables. Cómo se mira la economía del Oriente, digamos, desde la expoliación, ¿sí? Las características del colonialismo, y también cómo se ve como un espacio menor, como un espacio del hedonismo, como un espacio del harem, sin conocerlo. Y esta es la construcción, y en esto voy a citar a Bush, pasamos de Edward Said a Bush, cómo Bush ha construido
dentro de su aparato, del aparato de poder del Estado americano, y cómo a través de todos sus asesores religiosos, que según la prensa tiene esta imagen satánica que se tiene, ¿no? Que una cosa son los grupos extremistas, las muertes y demás, que es una cuestión política, y otra cosa es la inmensa mayoría, la gran inmensa mayoría de gente que tiene determinadas características. Ahora bien, el mundo académico y el mundo de la educación, ¿cómo trata estos temas ligados a la religión? Es muy compleja tu pregunta. El tema de la religión, de la historia de las religiones, tradición de decir, se asociaba a la exposición de fe de cada una de las religiones. Nada más distinto de eso, porque hay una tradición de historia de las religiones y también de estudiar a las religiones en su contexto como una variable más. Digamos, uno no puede analizar la sociedad romana o la sociedad griega o la actual, digamos, con este campo religioso. Esto se ha entendido. De hecho, hay grandes especialistas en nuestro país que analizan historia de las religiones desde el mundo antiguo al mundo actual. Hay trabajos sobre historias de religión en La Pampa. Pero a veces, una cuestión académica, estos grandes estudios quedan en las bibliotecas y no se conocen, y no llegan a la escuela media, no llegan a la escuela primaria, que es la gran mayoría de la población, tiene ese tipo de formación. Y acá se confunden algunas cosas. Todavía el término religión oficial y laicismo no está claro en el común de los argentinos, no porque no haya tradición académica, sino porque el tema de religión no se ha hablado, ¿sí? O se ha hablado mal. Por ejemplo, el tema de duros años del proceso donde se confundía Estado con religión, y después son estos cambios son lentos, y entre las cuestiones que tenemos en la democracia es hablar de religión, digamos, de religiones, y poder interactuar poder decir y hablar de religiones, porque en esto también. En nuestro país, no hace mucho escuchaba a un académico en la universidad nuestra decir una persona que es religiosa es considerado como menor o como una otredad, decir que es judío, musulmán o católico. Digamos. Es una deuda que nos debemos para poder construir esto. Te agradecemos muchísimo, Silvia, por esta entrevista. Nos ha quedado un montón por hablar, pero bueno, ya volverás a este programa. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos con ULPAM TV. A partir de 2006, la Dirección de Recursos Naturales de la provincia de La Pampa comenzó a observar una creciente invasión de bicho canasto en el bosque de Caldén de nuestra provincia. Por ello, docentes y estudiantes de la Cátedra de Zoología Agrícola de la Facultad de Agronomía conformaron un grupo de investigación dirigido por Estela Baudino para tratar esta temática ambiental. Estos conocimientos serán fundamentales para un manejo adecuado de esta plaga. El bicho canasto o bicho de cesto es un insecto que habita en Sudamérica. Esta especie tiene como particularidad que las larvas al nacer construyen un cesto protector en el que pasan toda su vida. A medida que crecen, lo agrandan. Para alimentarse y trasladarse, solo sacan la parte anterior del cuerpo arrastrando el cesto. Se la considera una plaga porque ocasiona serios problemas en la vegetación. En el 2006 nos llegó un pedido de ayuda, digamos, por parte del gobierno de la provincia, específicamente la Secretaría de Ecología, que tenían una preocupación porque los insectos, estos que llamamos bicho canasto, bicho de cesto, empezaron a invadir el bosque de Caldén, empezó a haber mucha cantidad. Cosa que no se veía antes, la gente que está habituada a ir siempre al parque no lo veía, ¿no? Y bueno, entonces en ese momento nos demoramos un poquito en empezar la investigación, pero en el 2009 hicimos algunos muestreos en el Parque Luro, que es donde se inició, digamos, o donde se vio por primera vez la invasión de bichos canastos. El grupo de investigación realizó un nuevo estudio en 2012, esta vez
ampliaron la zona donde realizaron la recolección de bichos canasto para su análisis. Esos lugares fueron el Parque Luro, el Bajo Verde y Rucanelo. Las muestras permitieron determinar el estado larval del insecto y detectar a los agentes de control biológico como moscas, avispas, cotorras y parasitoides. Los parasitoides son insectos que se alimentan y desarrollan en el interior del bicho canasto. La preocupación de la gente, los que nos vinieron a consultar, tanto en la provincia como acá en la Cátedra de Zoología, eran todos dueños de campos con Caldén. Y la realidad es que nosotros no podemos pensar en hacer un control químico, porque son muchas hectáreas y bueno, no se podría fumigar tantas hectáreas y además estaríamos matando mucha fauna benéfica. Entonces nos volcamos por hacer un estudio a ver qué enemigos naturales tenían para que poder incentivar el control biológico y que estos controladores biológicos disminuyan la población de la plaga. La consecuencia de esta plaga para el ecosistema es la gran defoliación que producen las plantas autóctonas. Además, afecta a la actividad agrícola, que es la principal industria de la provincia. Bueno, los resultados fueron que pudimos citar varias especies nuevas de plantas de las cuales se alimentan. Este insecto es un insecto muy polífago, come una gran variedad de plantas, come casi de todo. Hasta lo hemos encontrado en malezas, en un cultivo que estaba al lado de un campo, un cultivo de alfalfa, lo encontramos comiendo alfalfa. Y pudimos establecer una gran cantidad de enemigos naturales, que te decía, de parasitoides, que eso acá en La Pampa no había ningún trabajo hecho, o sea, había antecedentes de la provincia de Buenos Aires o de provincias de más el norte, pero no de La Pampa. De esta manera, la investigación plantea sentar las bases para un adecuado manejo de esta plaga. Propone beneficiar el trabajo de los enemigos naturales. La manera de hacerlo es juntar canastos con larvas vivas en enero y febrero y ponerlos en pozos o recipientes. Luego de taparlos con una rejilla, la conducta esperada de los parasitoides que tuvieran en su interior es que escapen y parasiten otras larvas que se encuentren sobre las plantas. Estos conocimientos son básicos para implementar una estrategia de manejo de esta plaga que favorezca el control biológico de esta especie perjudicial y proteja las especies vegetales de la zona del Caldenal. Ahora hemos llegado al final de este programa. Para comunicarse con la producción puede hacerlo a ulpamtv@gmail.com. Nos encontramos la semana que viene.